extenso y denso, así que les pido que se pongan listos a tomar las notas de las citas y que pongan muchísima atención porque es algo bastante importante. Como siempre, la palabra de Dios es muy, muy importante que estemos siempre atentos. Seguimos con Primera de Pedro. Este es el tercer tema que vamos a compartir de esta carta, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a continuar desde el verso 3. Y dice la palabra de Dios. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Podemos ver, hermanos, que aquí el apóstol Pedro continúa después del saludo que da a los hermanos en las diferentes iglesias, en diferentes ciudades de Asia Menor, y también obviamente es un mensaje que nos da a nosotros por medio del Espíritu Santo, por el cual fue inspirado. En el contexto, hermanos, de una grande persecución que se había desatado, parece que a estos creyentes a quien fue enviada esta carta estaban siendo perseguidos por Roma porque se les acusaba posiblemente de haber incendiado Roma en los tiempos de Nerón. Pero no se limita esta carta o esta epístola para esos tiempos, porque inmediatamente podemos trasladar las persecuciones o aflicciones que cada uno de nosotros podemos estar teniendo como creyentes, y donde surge nuestro razonamiento y con la ayuda del enemigo que pueda estarnos diciendo es que tú no eres un hijo de Dios, por eso te va mal, o por eso estás teniendo tal o cual aflicción, o por eso estás padeciendo cierta circunstancia. Podría llegarnos también una falsa enseñanza o una doctrina de error que sugiere de que un creyente, una persona que tiene fe, no puede tener enfermedades o aflicciones, sino que el camino de un creyente debe ser puro miel sobre hojuelas, como dicen. Pero en la experiencia verdadera nos damos cuenta de que no es así. Y esto nos explica, cartas o versículos como estos nos explican, y más adelante vamos a ver más a fondo la necesidad o la razón por la cual Dios pone pruebas a cada uno de nosotros. Pero vamos a ver que en el contexto Pedro comienza en esta oportunidad dando una alabanza y glorificando el nombre de Dios, cuando dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que es bendito porque la verdad, hermanos, y todos lo reconocemos también, Dios merece la gloria, la honra y todo lo bueno y toda nuestra alabanza que nosotros podamos darle, porque Él es Dios simple y sencillamente. Pero no solamente Él es Dios, Él es nuestro Padre. Y debemos reconocer, aunque para el pensamiento judío de la época, ellos casi no acostumbraban a llamar Padre a Dios, sino que lo llamaban, únicamente se limitaban a llamarlo Señor. Pero el Señor Jesucristo vemos que Él cambia ese curso, esa manera de dirigirse a Dios, y comienza a llamarlo Padre. Y no solamente a llamarlo Él como Padre o mi Padre, sino que también nos dice, vuestro Padre que está en los cielos, sabe de qué tenéis necesidad. O sea, el Señor Jesucristo nos viene a decir que tenemos entrada directa para con el Padre, por medio del sacrificio que hizo Él mismo por nosotros. Entonces, Pedro ahora toma esas palabras, esa enseñanza del Señor Jesucristo y comienza con una alabanza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Notemos de que Él dice que según su grande misericordia, o sea, según la misericordia que tuvo Dios para con nosotros, nos hizo renacer para una esperanza viva. Todas estas frases, hermanos, las podríamos estudiar individualmente a profundidad y nos tardaríamos varias semanas en estudiarlas, pero podemos encontrar, hermanos, que
podemos encontrar un poco de profundidad. En la profundidad que tienen estas palabras, vamos a tratar de darle un sentido a la alabanza y la razón, y también no solamente a eso, a que nosotros debemos entender que tenemos seguridad en nuestra herencia que fue dada por Cristo Jesús. Tenemos una seguridad dada por Él. No depende tanto de nosotros, o podríamos decirlo que no depende nada de nosotros, la seguridad que tenemos en cuanto a nuestra salvación, la herencia que tenemos guardada en el cielo y todas las promesas que Dios ha dado, no dependen del todo de nosotros, sino que dependen de Dios mismo, porque el origen es Dios. Vemos que a veces las circunstancias nos dicen que parece que Dios está enojado contigo, parece que tú ya perdiste las bendiciones de Dios, parece que tú ya no tienes acceso a Dios o nunca has tenido acceso a Dios, pero vemos que la misma Escritura nos da la respuesta a estas interrogantes. Eclesiastés 8:14 dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes les va como si hicieran obras de justo. Digo que esto también es vanidad. A veces nosotros tenemos la tendencia a juzgar, o hay personas que tal vez nos han juzgado: a esta persona le va mal o le está yendo mal por esto o por lo otro. Entonces, si pusiéramos en una balanza cada situación o cada obra mala que nosotros hacemos o obra buena que nosotros hacemos, les garantizo, hermanos, que nadie se libraría. Si todos recibiéramos lo que merecemos por causa de nuestras obras, ya todos estaríamos en el infierno, ¿no? Amén. Pero por su misericordia, y aquí está la base de todo, Dios es un Dios grande en misericordia. Fíjate que Pedro dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ni siquiera dice según su misericordia, sino que la magnimiza a que es su grande misericordia, porque Dios es un Dios grande en misericordia. Salmo 103, verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y tenemos el ejemplo también del Salmo 136, desde el verso 1. Todo el Salmo habla porque para siempre es su misericordia. Si gustan, lo pueden leer en su casa. En Efesios 2:1 dice lo siguiente el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos que Dios tuvo misericordia cuando andábamos mal. O sea, fíjate que la situación, como a muchos la entienden, no es así. Que Dios va a tener misericordia si nosotros por nosotros mismos cambiamos el rumbo de nuestra vida. Entonces Dios va a tener misericordia. No, dice que Él nos dio vida, y se está refiriendo a la vida eterna, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué entendemos por una persona que está muerta? Es una persona que simplemente ya no está. Se murió, se fue, y posiblemente ya está descomponiéndose, ya es una persona sin utilidad, no se puede mover. En nuestros delitos y pecados, y Dios tuvo misericordia y nos dio vida. Dice: en los cuales anduvisteis, en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, si vemos la diferencia, ¿verdad? Estábamos muertos, pero Dios en su misericordia dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Entonces vemos que la iniciativa es de Dios. Dios tuvo misericordia, Dios sigue teniendo misericordia a pesar de la maldad que hay dentro de nuestro corazón antes de conocerle. A pesar de todo tipo de impureza y perversidad que pudimos haber practicado antes de conocerle. Eclesiastés 9:2 dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme al juramento. Este mal entre todo lo que se hace debajo del sol, que es un mismo suceso, acontece a todos. También que el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Todos por igual, el bueno y el malo, el que hace y el que no hace, tiene un mismo destino. Y hay maldad en el corazón del ser humano. En Génesis 6, verso 5, vemos que, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo el mal. La maldad, hermanos, nace con nosotros. No es cierto que los bebés traen un pan debajo del brazo, traen un corazón perverso. Y conforme van creciendo, esa perversidad va desarrollándose hasta llegar a lo más perverso que se pueda conocer. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en el silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, pero no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Vemos que Dios tiene misericordia, es un Dios de misericordia. Romanos 11:30 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Todos ahora, los que estamos aquí presentes, estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia. Primera de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Vemos que el apóstol Pablo también él tuvo y experimentó misericordia de parte de Dios, habiendo él sido perseguidor de la iglesia. Una persona que a nuestro juicio podríamos haber dicho, ¿cómo es que Dios tiene misericordia de una persona como esa después de todo lo que ha hecho hacia la iglesia? Y de hecho, los hermanos en el libro de Hechos se quejaban y se preocupaban por qué este hombre estaba ahí, porque sabían que él había encarcelado a personas, pero Dios mostró misericordia para con él, como lo ha hecho con nosotros. Primera de Pedro 2:10, también el apóstol Pedro dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vemos que la misericordia es uno de los atributos de los muy famosos atributos de Dios. La misericordia, hermanos, no es nada más y nada menos que Dios inclinándose a nosotros para ayudarnos, sabiendo que Dios, Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. No merecemos nada y no es lo mismo que tener gracia, porque la gracia lo que nos muestra a nosotros es nuestra culpabilidad y que Dios no nos da lo que nosotros merecemos, pero la misericordia
nos muestra nuestra situación delante de Dios, la miseria. De hecho, de ahí la palabra misericordia. La miseria en la que estamos. Nosotros no nos podemos ayudar a nosotros mismos para salvarnos a nosotros mismos. Y Dios tiene misericordia. Por eso el apóstol Pedro bendice a Dios diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y vemos que más adelante en Salmo 108 podemos ver muchísimos versículos, por ejemplo, Salmo 108, verso 4, donde habla sobre misericordia. La Biblia está llena de versículos donde nos habla de la misericordia de Dios para con nosotros. Salmo 108, verso 4 dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Si nosotros, hermanos, dedicáramos más tiempo a meditar sobre estas grandes verdades profundas de la palabra de Dios, nos sentáramos un día a meditar, la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Solo basta con salir en un día y ver lo grandísimo que son los cielos. Entonces ahí podemos dimensionar, y dice que es más grande que los cielos. Ahí podemos dimensionar lo grande que es la misericordia de Dios para conmigo, para con ustedes. Y debemos personificar eso, personalizarlo. Estas cosas, hermanos, que están escritas en la palabra de Dios, no es solo para un cierto grupo de personas. Sí es para un grupo de personas, es para los que creen. ¿Tú has creído en estas cosas? Es para ti. Entonces debemos de decirlo: esto es para mí. Las misericordias destinadas para mí de parte de Dios son grandes, más grandes que los cielos. Por eso es que Pedro comienza a una iglesia, a decirles a una iglesia que está atravesando aflicciones, persecuciones y todo tipo de mal, glorificándoles, empieza a motivar para que glorifiquen a Dios por lo que ya Él ha hecho por nosotros, mostrándoles que en la dificultad, la necesidad y la aflicción no es sinónimo de que Dios está enojado con nosotros, o peor aún, que no está con nosotros. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Porque ese es el mensaje que se transmite muchas veces, pero es un mensaje manipulador, porque en estos lugares que transmiten ese mensaje están diciéndole a la gente: a usted le va mal porque no da dinero a la iglesia. Y entonces el mensaje está manoseado, hermano, para fines personales de alguna persona o de un grupo muy pequeño de personas. Pero sabemos, porque la Escritura lo dice, grandes son sus misericordias. Vemos en Miqueas 7:18 que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no tuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué, hermanos? Misericordia. Dios, y fíjate, Dios se deleita en hacer misericordia. Y se deleita, hermanos, en hacer misericordia a sus hijos. ¿Eres hijo de Dios? Dios se deleita en hacer misericordia. Así de fácil. La palabra de Dios lo dice, Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios no quiso morir por Satanás y sus ángeles, decidió morir por la raza humana, los que tienen la fe y la confianza que tuvo Abraham, que es la misma fe que nosotros tenemos. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos llamó para tener antes de los tiempos de los siglos.
Él nos llamó para tener misericordia, porque tuvo misericordia, una gran misericordia para con nosotros, no porque nosotros la merezcamos, no porque hayamos hecho grandes maravillas para el reino de Dios y Dios nos haya dicho, mira, qué bueno este muchacho, voy a salvarlo, porque hace grandes cosas. No, sin merecerlo, antes de merecerlo, Dios tuvo mejor misericordia y nos salvó. Segunda de Corintios 1:3, Pablo también hace una salutación o una bendición o una alabanza parecida a la de Pedro cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Los atributos de Dios, hermanos, como esto de que Él es misericordioso, lo vamos a encontrar en toda la Escritura. Y es algo que nosotros deberíamos de tener presentes todos los días. Y mucho más en las dificultades. Vemos que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. A veces el lenguaje que usa Pedro es un poquito obvio, pero también es un poco complicado, porque en muy pocas frases Pedro se avienta unos grandes sermones, podríamos decir, o grandes enseñanzas muy profundas. Vemos que Él tuvo misericordia para una esperanza viva, nos hizo renacer para una esperanza viva, según su grande misericordia. Y a esta parte, hermanos, tenemos que poner mucha atención, es según su misericordia y no según nuestras obras. No tuvimos nada que ver en todo esto. Todo este asunto es iniciativa y es obra perfecta de Dios por medio de su Espíritu Santo a través de la obra que hizo Cristo Jesús. Y eso es dado a nosotros gratuitamente, por gracia, siempre y cuando nosotros creamos en ello. Dice que Él nos dio una esperanza viva, nos hizo renacer. Es algo que Dios ha hecho, no algo que nosotros conseguimos que Él haga para nosotros. Es algo que ya hizo Él y que está disponible para cada uno de nosotros y para aún aquellos que todavía no creen en Él. Vemos que aquí no tuvimos nada que ver, entonces fue por esa misericordia que nos hizo renacer. Él tuvo misericordia para hacernos renacer, y la palabra renacer tiene que ver con renovar, tiene que ver con engendrarnos de nuevo. Nosotros le conocemos como nacer de nuevo. ¿Sí se entiende eso, verdad? Fuimos renacidos, o sea, volvimos a nacer en el momento que creímos. Podemos ver en Juan 3, verso 3, la historia de Jesús con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, este es un requisito muy importante. Bueno, yo no diría importante, yo digo es el único requisito que tenemos para poder entrar al reino de los cielos. Pero notemos que esto no es algo que Dios nos dice: mira, ¿quieres ir al cielo? Pues ve, nace de nuevo y luego regresas. Consíguelo. Ve y da una ofrenda. Ayuna 40 días, 40 noches, lee la Biblia 30 veces al revés y al derecho. No nos dice eso. Él dice: es necesario que nazcas de nuevo. Viene Nicodemo en el verso 4 y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, es una pregunta bastante lógica. O sea, lo que me estás pidiendo, Señor, yo no lo puedo hacer. Él estaba entendiendo lo que estaba diciendo. Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Jesús también es obvia. Recordemos que Nicodemo era uno de los grandes eruditos de la época. Y Jesús es el grande erudito de todos los siglos. Y ellos estaban entendiendo el lenguaje que estaban usando. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos un nacimiento espiritual, no un nacimiento físico.
Para muchos esta es una mala noticia, ¿verdad? Porque quisieran volver a nacer con ojos verdes, un poco más alto y con ciertos aspectos físicos que no son posibles. Pero para Dios, ese nacimiento espiritual es perfecto y es dado por el Espíritu de Dios. Volvemos a nacer no por voluntad propia, es por voluntad misma de Dios. Es voluntad de Él, es una obra de Él. Nosotros solamente nos rendimos y pedimos misericordia. Y Él nos da un nuevo nacimiento por su Espíritu. Es una obra única y exclusiva de Dios. Es única. Ningún ser humano puede producir un nuevo nacimiento uno al otro más que por medio de la predicación de la palabra de Dios, pero un evangelio genuino y verdadero, utilizado por el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que produce ese nacimiento. No es por convencimiento. Yo puedo convencer a cualquier persona, invitarlo a la iglesia y ponerle una corbata y comprarle una Biblia, pero eso no lo va a convertir en un hijo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que convierte los corazones. En Juan 1:12 podemos ver cuando le dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que Dios es el que engendra personas. Por eso Pedro dice que por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nadie puede cambiar por sí mismo su vieja naturaleza. No por sí mismo, sino más bien por la asistencia y poder del Espíritu Santo de Dios. Jeremías 13:23 dice, esta es una pregunta: ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. La respuesta es no, no se puede. Tiene que haber algo externo a nosotros, algo que nos dé la fuerza, nos capacite. Como cuando nosotros tenemos que hacer uso de una maquinaria, hermanos, para levantar algo muy pesado. Como cuando tenemos que usar nuestros vehículos para transportar cosas muy pesadas. Lo hacemos nosotros, pero con ayuda de algo externo, ¿verdad? No podemos hacerlo por nosotros mismos. ¿Podemos volar? Por supuesto que no. Necesitamos de un avión que nos transporte de un lugar a otro. Asimismo, hermanos, y todavía es mucho más intenso esto, es el Espíritu Santo el que trae los cambios a nuestras propias vidas. Él nos hace renacer de una simiente incorruptible. Es Él, es su Espíritu Santo el que nos da esa nueva vida. Volvamos a Juan capítulo 3, verso 3 en adelante, cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ser cristianos, hermanos, o haber nacido de nuevo, no es afiliarse a un equipo de fútbol o a alguna asociación, que yo le voy a este equipo, no es que este es el mejor, no, este es el bueno, no, se trata de nacer de nuevo, de ser otra persona. Y ese nacimiento no se produce por voluntad propia. La única cosa que podemos hacer por voluntad propia es clamar a Dios por ese nuevo nacimiento, si es que no ha ocurrido. Porque solamente Dios puede dar eso, no es una obra de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas
ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? La respuesta es, no se puede. Es una obra del Espíritu Santo de Dios. Así como nosotros no tenemos control con el viento, sabemos que hay viento, sabemos de dónde viene y hacia dónde va, no lo podemos ver, pero lo sentimos, así son los nacidos de Dios. Es una obra que llega por medio del Espíritu Santo de Dios, que nada más pueden decir, vino a mí, pero no sé cómo pasó. No lo provoqué yo, pero pasó. Podemos sentirlo, pero no lo podemos controlar. Es Él, es el Espíritu Santo de Dios el que produce el nuevo nacimiento. Y no es a voluntad propia, es a voluntad de Dios. Aquí es lo que explica. Le dice, respondió Jesús en el verso 10 y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes cómo se puede hacer esto? Le dice el Señor Jesús, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá en el desierto, hermanos, en el libro de Números capítulo 21 del verso 4 en adelante, solo se los voy a narrar y lo pueden leer en su casa. El pueblo de Israel había renegado de Dios y Dios les mandó unas serpientes, los estaban mordiendo y estaban muriendo, envenenados por el veneno de la serpiente. Ellos clamaron y pidieron perdón. Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce y el que vea a esa serpiente salvará su vida. Fíjate, solo le dijo, ve a la serpiente, no le dijo, tómate tantas pastillas o haz tal cosa, no, mira a la serpiente. El Señor Jesús dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Nosotros necesitamos ver a Cristo únicamente para salvación. Ver ese sacrificio de Cristo en la cruz y también creer en la resurrección de Cristo de entre los muertos, y todo aquel que en él crea será salvo. ¿Cómo puede hacerse esto? Dijo Nicodemo. La respuesta es esta: ve a Cristo. Él es nuestra salvación. Es por eso que Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y todo aquel que en él crea, aunque esté muerto, vivirá. Todo es y depende de Cristo. No es por medio de una obra humana, hermanos. Vemos que también el nacer de nuevo proviene de la fe, y también la fe es un don de Dios. No hay nada, hermano, que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Nada más tener fe, seguir creyendo en Él. En Tito capítulo 3, verso 5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí vemos que todo es una obra completa y perfecta de parte de Dios. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa esperanza, hermanos, es la vida eterna. Pero, ¿por qué le llama Pedro una esperanza viva? Es viva porque Cristo vive. Y Él nos ha prometido que nosotros también viviremos con Él. Dice que nos ha hecho renacer para ser salvos, en pocas palabras, y esa esperanza que tenemos es una esperanza viva.
Es una esperanza que el apóstol Pablo decía, la esperanza que se ve, ¿a qué esperarla? Sino que lo que no se ve, con paciencia lo guardamos. Es una esperanza, hermanos, porque ahorita no percibimos esa vida eterna. Nosotros nos estamos a veces, bueno, no a veces, sino nos estamos volviendo más viejos, y aún el apóstol Pablo dice que el hombre exterior se va desgastando cada vez más, pero el interior se va reformando cada vez más, va transformándose cada vez más. La verdad, hermanos, es que mientras más nos estamos desgastando, desafortunadamente, nos estamos enfermando, envejeciendo, debilitando, por dentro, si seguimos fiel al Señor, estamos creciendo, fortaleciéndonos cada vez más y más. Y tenemos una esperanza que es viva, y es viva porque Cristo vive. Job capítulo 8, verso 13. Y esta esperanza, hermanos, no es como la esperanza que tiene el mundo. El mundo tiene una esperanza de que si salgo a correr 3 horas al día y levanto tantas libras de peso, y si compro tal marca de maquillaje, y si hago esto me voy a ver mejor, o si me dedico a estudiar a tal cosa voy a ser famoso. Ellos tienen esperanzas pasajeras, que un día van a morir, que un día van a perecer. La esperanza viva que nosotros tenemos, la esperanza del mundo sí es terrenal. Verso 13 dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Hay personas que mueren todos los días, cristianos y no cristianos. Los cristianos van para un lugar de reposo esperando el juicio, y esta esperanza, y mueren con esta esperanza de la vida eterna, para recibir una recompensa eterna. En cambio, los impíos tal vez tienen muchos planes y se quedan allí. Algunos tienen herencias por recibir y ya no logran recibirlas, o alguien se gana la lotería y de la emoción se rellena de drogas y se muere, y su esperanza quedó ahí. Proverbios 10:28 dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Nuestra esperanza es viva. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estas cosas, hermanos, son verdades muy, pero muy profundas, en las cuales debemos meditar constantemente. Son cosas por las cuales estar agradecidos debe ser nuestra motivación. Que aunque las cosas y nuestros planes y nuestras esperanzas terrenales no vayan bien, nos deben de motivar para seguir adelante. Si es verdad, a veces entristece ver la prosperidad de aquellos que ni siquiera se acuerdan de Dios, o que hay personas que parece, porque mira, a veces parece que hay personas que la están pasando bien, y no es así. Cada uno tiene sus propios males, no más que hay unos que se les nota más o los dicen, pero hay otros que no los dicen o tratan de aparentar una vida que no es. Esta esperanza, hermanos, que nosotros tenemos es vida, es eterna y es perfecta. En Juan 6, verso 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, la vida eterna. Hay quienes, hermanos, no creen en la resurrección de los muertos. Podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, Pablo ya había atendido este asunto en una de las cartas que él escribió, y dice en el verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos, testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está siendo irónico, está alegorizando, está diciendo, en el caso de que no sea cierto que nadie de nosotros va a resucitar, quiere decir que tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, todavía estamos en nuestros pecados. Pero dice en el verso 18, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si el caso fuera de que nadie va a resucitar en el día postrero. Pero en el verso 20 él aclara, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es nuestra esperanza viva, que un día resucitaremos y seremos como Él. En Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creen eso ustedes, hermanos? No se oyen muy convencidos. ¿De verdad creen? Amén. Eso espero. Juan 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Estas son palabras mayores, hermanos. Porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Amén. Y esa debe ser nuestra esperanza viva. Porque Cristo vive, nosotros vivimos. Así como nosotros tenemos la imagen ahora presente de Adán, aquel hombre que pecó por primera vez y heredamos esa naturaleza pecaminosa de parte de él, también tendremos la naturaleza celestial. Primera de Corintios capítulo 15 verso 47, y Pablo hace este contraste y son verdades. Esto no es un poema, no es un cuento, no es una alegoría, son verdades de la palabra de Dios a las cuales nosotros debemos de creer con una fe inmensa, fuerte y potente. Verso 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, este es Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Podemos ver, hermanos, que nuevamente nuestra vieja naturaleza todavía mora en nosotros, somos parecidos a Adán, tenemos imperfecciones, pero entonces seremos como el Señor Jesucristo. Una segunda naturaleza en la cual vamos a ser glorificados por medio de Él. Vamos al verso 4 de Primera de Pedro. Capítulo 1, verso 4. Vemos que él dice que fuimos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es una riqueza que nosotros o alguien puede heredar o un legado, pero vemos que es algo que recibe, no es algo que precisamente trabajó por sí mismo, ¿verdad? Es algo que un familiar, un padre o alguien le deja a una persona. No es algo que se trabajó con paciencia o con mucho esmero, sino que es algo entregado, otorgado. Eso es una herencia. En el libro de Números hay muchos versículos, hermanos, y por causa del tiempo no los vamos a ver,
Pero vemos que cuando el pueblo de Israel anda vagando por el desierto, ellos van hacia una tierra prometida, a recibir esa herencia. Las 12 tribus de Israel recibieron cada uno una herencia, que es una localidad, una parte, un terreno, digamos, para todas las familias, y estaba dispuesta conforme al número de familias o hombres que estaban en esa tribu. Si la tribu era muy grande, pues recibían un terreno más grande. Si eran muy pocas familias, entonces recibían un terreno más chico. Pero cada uno recibía conforme al número de familias, de manera que nadie se quedara sin nada. Israel, hermanos, en el desierto, cuando salieron de Egipto, vagaron 40 años para poder entrar a esa tierra prometida. Ellos recibieron una herencia terrenal, mas ahora nosotros vamos a recibir una espiritual que está en los cielos, no es terrenal. Ahora, vemos que Pablo en el libro de Hechos fue llamado, hermanos, para hablarle a los gentiles de esa herencia. Hechos capítulo 26, verso 16, dice de la siguiente manera: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La promulgación del evangelio, hermanos, lleva a la salvación, pero esa salvación es la herencia que nosotros hemos recibido ya, porque ya recibimos a Cristo, ya fuimos justificados, ya estamos siendo santificados y entonces seremos glorificados. Pero hay personas que todavía no conocen a Cristo y necesitan escuchar este mensaje, pero ellos también van a ser parte de esta herencia. Pero esta herencia, hermanos, no es algo que nosotros podamos perder, porque no la tenemos nosotros, está en manos de Cristo, está en manos de Dios. Es una herencia, hermanos, que no la puede robar nadie. No es una competencia al ser cristianos, que debemos competir, hermanos, con hermanos para obtener la mejor herencia. No, debemos competir contra nosotros mismos, contra nuestra carne y crucificar nuestra carne día con día. Eso es lo que va a medir la herencia. Pero es una herencia, hermanos, que Efesios 1:11, que fue dada por Dios únicamente. Esa herencia dice en el verso 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es Él el que nos ha dado la herencia, no es nosotros que la hemos tomado. Vemos Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Vemos que se está refiriendo de que todo esto, quien está a cargo es Dios, porque habla del poder de su fuerza y es una operación dirigida por el poder mismo de Dios, no de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es nada más creer y ser agradecidos. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién nos hizo aptos? Fue Dios, Dios mismo. Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De Él recibiremos la recompensa. Hebreos 9:15, así que por eso es mediador, Jesús, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta herencia, dice Pedro, que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La palabra incorruptible tiene que ver con indestructible, que no se desgasta, que no se pudre, no se muere. Incontaminada, que es pura, que el pecado o la perversión humana puede contaminarla o destruirla. Dice que es pura, no se puede destruir, no se puede deformar. Inmarcesible se usaba para una flor que no se puede marchitar. Así que la belleza de esta esperanza viva que nos ha sido dada a nosotros, esa herencia por la cual nosotros esperamos, no se puede destruir, no se puede deformar, no se puede marchitar, no se puede morir. Es perfecta, es pura, es bella. Y esta herencia es completamente gratis para nosotros. Nos ha sido dada, está preparada, es sin defecto, no puede morir, hermanos. Esta herencia, hermanos, está reservada en los cielos, y el hecho de que diga el apóstol Pedro, o más bien Dios en su palabra, que está reservada, quiere decir que ya está lista, que ya está programada para nosotros. Si hubiera una silla en el comedor del Señor, ya tiene tu nombre esa silla allá. Yo no tengo idea de cómo vayan a ser esas bodas. Yo no tengo idea de cómo vayan a ser esa celebración, pero ya está allí, ya está lista. Y el nombre de cada uno de nosotros ya está en la lista, o más bien, por no decir, en el libro de la vida del Cordero de Dios. Amén. Está reservado. Pero la palabra reservado en el hebreo, en el griego, hermanos, es teteremenen, que quiere decir guardado y vigilado. O sea que es algo, hermanos, que no está ahí nada más guardado en un cajón viejo lleno de polvo, está siendo vigilado por el mismo Dios. El cielo, hermanos, como podemos ver, es el lugar más seguro. Primera de Pedro 1:5, volvamos allá. Pero no solo el cielo, no solo nuestra esperanza y nuestra herencia está guardada ahí. Mira lo que dice en el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No solo nuestra herencia está guardada y vigilada en un lugar seguro, sino que también nosotros somos guardados, y fíjate, por nada más y nada menos que por el poder de Dios. Algunas personas tienen un temor, un pavor muy grande de perder su salvación, pero vemos que estamos en las manos de Dios. Estamos siendo guardados por el poder mismo de Dios. Esto, hermanos, debe ser muy importante para nosotros. Esto es motivador. Esto nos debe de animar a seguir adelante. Por eso es que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, trae consolación, trae edificación, trae exhortación a los hermanos que están atravesando dificultades en esta época, y lo trae también en esta época. Hermanos, con esto voy a terminar. Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte,
ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vemos que el apóstol Pedro nos dice que nuestra esperanza viva y nuestra herencia están guardadas en las manos de Dios, vigiladas por el poder de Dios. Nuestras vidas están escondidas en Cristo, en Dios. Estamos a salvo con Dios. La seguridad, hermanos, tanto como de nuestra salvación, fíjate, hablo de la seguridad, no depende de nosotros, sino de Dios. Dios solamente nos pide que ahora le obedezcamos nada más, que le demos la gloria también, que creamos en Él. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nada más tenemos que obedecerle, seguirle. Sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra de Dios. Juan 15:4 también dice que debemos permanecer en Él, Él en nosotros, y entonces llevaremos fruto. No es complicado, hermanos. Todo depende de Él, y todo esto es por medio de la fe, como dice Pedro. Para alcanzar la salvación, dice, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos ganamos la salvación? No, sino que ahorita no la podemos ver, no es visible, no es palpable, no la podemos sentir, pero entonces, cuando el Señor vuelva y estemos delante de Él, vamos a poder verlo claramente. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Y con esto sí termino, hermanos. Primera de Juan 1:9. Estamos siendo salvados cada vez. No que no hayamos sido salvados, sino que la Biblia habla en pasado, presente y futuro. El pasado es cuando nosotros creímos, fuimos justificados. El presente es nuestra salvación diaria, en la que nosotros, como dice Primera de Juan, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Cristo nos purifica. Estamos constantemente purificándonos. Ese es el proceso de santificación, y en futuro es que veremos nuestros cuerpos glorificados como el del Señor. Esa es la salvación futura. 3 aspectos: pasado, presente y futuro. No quiere decir que vayamos a perder esa salvación, no quiere decir que la debemos conservar, solamente debemos obedecer. Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es un proceso que debemos seguir, que no lo vemos ahora, pero que lo veremos, pero será manifiesto al final de los tiempos. Y este es el último versículo, pónganse de pie, Mateo 25:34. Si nosotros ponemos atención, hermanos, con cuidado a la palabra de Dios, y damos todo lo que nosotros podamos hacer, permaneciendo en Él, en obediencia, por amor a Él, con una actitud reverente, glorificándole a Él, este tipo de cosas, esto es lo que veríamos. Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cierren sus ojos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que tu palabra es demasiado extensa, demasiado profunda.
Son demasiadas verdades, Señor, para poder tomarlas en pocos minutos, pero sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Concédenos a cada uno de nosotros que esas palabras que se recitaron en este momento, Señor, penetren hasta lo más profundo de nuestros corazones, de manera que tu Espíritu Santo, Señor, produzca esos frutos que menciona tu palabra, Señor. Que podamos tener la reverencia, que podamos glorificarte, Señor, por todas las grandes cosas que has hecho por nosotros, sabiendo que has tenido misericordia de nosotros, que por esa misericordia, Señor, nos has hecho renacer, nacer de nuevo, Señor, tener una nueva naturaleza, una herencia, Señor, que está preparada para nosotros en los cielos. Esa esperanza que nosotros tenemos, Señor, que muchas veces se debilita por causa de las circunstancias alrededor nuestro, Señor, a veces por malos ejemplos que podemos ver, Señor, esas cosas que nos desaniman constantemente, y el enemigo, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, cosas que no nos convienen, Padre, pero que sabemos que tenemos esa esperanza viva, Señor, esa seguridad de una herencia que ha sido reservada para cada uno de nosotros, y no por una obra que nosotros hayamos hecho, o un conjunto de obras que hayamos hecho, Señor, sino que entendemos que fue una obra que tú hiciste en la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos a mantenernos confiando, Señor, en esa obra, y que de ninguna manera nosotros confiemos en nosotros mismos, Padre. No queremos desagradarte de esa manera, Señor, sino que nos queremos mantener confiando en ti, sabiendo de que nosotros sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a entender ese grande misterio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.